Hola, hola, buenas tardes muchachos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy nuestra clase, ¿no? De la semana 7. El tema que nos toca desarrollar es morfología, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero, ¿no? Pensando en estas imágenes que están aquí, ¿sí? Estoy colocando ahí 3 imágenes, ¿sí? Estas imágenes pueden ser nombradas con palabras del español y probablemente con palabras de muchas lenguas, ¿no? En la primera imagen vemos a un señor, ¿no? Un viejito, un ancianito, que está trabajando con una bota o con zapatos, ¿cierto? En la segunda imagen vemos un vaso, parece de gaseosa, ¿no? Una bebida gasificada, que está sobre un objeto, ¿no? Que se suele colocar para no manchar la mesa, el mantel, qué sé yo. En la tercera imagen hay una botella, y ya su nombre lo dice, ¿no? Es una botella de licor conocido como aguardiente. En la lengua, nosotros podemos usar palabras para referirnos a objetos del mundo, como estos. En la primera imagen, la palabra que utilizamos para referirnos a la persona que trabaja, ¿no? Reparando los zapatos es el zapatero. Y existe una relación entre zapato y zapatero. En la segunda imagen, ¿no? De los vasos y los objetos que permiten colocar los vasos, se llaman portavasos, ¿no? Portavasos. Hay de distintos diseños, de distintas formas, de distintos materiales. Bueno, yo quise colocar ese me gustó más. Y la tercera palabra es aguardiente, el nombre de una bebida alcohólica, ¿no? Con el que se suele utilizar preparar algunos tragos. Bueno, nuestro tema es morfología. La morfología no estudia el aguardiente y los zapateros, sino más bien estudia las palabras, ¿ya? Ella estudia las palabras, pero ¿qué de las palabras? Estudia su estructura interna. Por ejemplo, zapatero tiene una parte de zapato, ¿no? Aguardiente tiene una parte de agua, portavasos tiene una parte que es vasos, que es porta. Entonces, la morfología estudia la estructura interna de las palabras, cómo éstas se crean y se conforman, cómo se constituyen, y también estudia cómo se crean nuevas palabras, ¿sí? Eso estudia la morfología. Am, ¿Cuál es su unidad mínima de análisis? ¿No? Bueno, ya es bastante obvio. Su unidad de análisis es el morfema. Así como vimos en fonología, semanas 3 y 4, que era una disciplina que estudiaba los sonidos de las lenguas, su unidad de análisis era el fonema, ¿no? Bueno, pues en la morfología, la unidad mínima de análisis morfológico va a ser el morfema, por eso se llama morfología, ¿ya? Entonces vemos aquí los ejemplos, ¿no? De las palabras zapatero, portavasos y aguardiente. Y luego está su estructura, porque decimos que la morfología estudia la estructura interna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura interna de zapatero? Zapatero tiene 3 constituyentes internos. Hay 3 piezas, no es como si fuese una especie de rompecabezas, una especie de objeto que tiene piezas, ¿no? El zapatero puede ser dividido en 3 piezas. La parte más importante de zapatero es zapato, ¿no? Pero en realidad ni siquiera es zapato, es zapat, ya que la O es una pieza cuya función es indicar que es masculino, ¿no? Porque si fuese femenino sería la zapatera, ¿sí? Pero además hay una piecita chiquita que ayuda a identificar que ya no se trata del zapato, porque una cosa es zapato, otra cosa es zapatero, que es la persona que trabaja con los zapatos, que los remienda, que los arregla, los repara, ¿no? El zapatero. ¿Ya? Entonces,
Zapatero por eso tiene 3 piezas o 3 unidades mínimas, es decir, tiene 3 morfemas. Y el procedimiento por el cual se ha creado esa palabra es por derivación. La derivación consiste en que tengo una raíz como zapat y un morfema derivativo como ero, ¿sí? Porque bueno, con ero o con puedo formar zapatero, emolientero, puedo decir casero, ¿no? Puedo decir el pollero o la pollera también, ¿no? Y así, ¿no? El verdulero, ¿ya? Entonces, esta pequeña pieza se usa para crear nuevas palabras y esas piezas que me ayudan a crear palabras se llaman morfemas derivativos. Por eso este procedimiento es la derivación. El otro ejemplo es portavasos. Su estructura es un poquito diferente a la anterior. Tiene también 2 raíces, porta y vasos, y no presenta morfema derivativo. No dice portavasero, ¿no? No dice portavasito, ¿ah? No, no hay ese morfema derivativo que me permite crear una nueva palabra. Este proceso es composición. Cuando tenemos 2 raíces como porta, vaso, saca, corchos, como campo santo, ¿no? Como come pollo, que me acuerdo que había en el Congreso. Se escuchó por ahí, ¿no? De algunos apodos que les ponían a los congresistas como come pollo. Y era el caso de un congresista que en su para justificar las facturas, había puesto que comía mucho pollo a la vez. ¿No? Por eso le dijeron el come pollo. Bueno, estas palabras van creándose, ¿no? Morfológicamente debido a la situación, la coyuntura, ¿no? Siempre vamos a ver palabras muy, muy compuestas, son muy comunes. Vamos a ver la siguiente, palabra es aguardiente. Esta tiene una estructura diferente a las 2 anteriores. Parecería ser como portavasos, pero no es así, es un poquito diferente. Porque aguardiente viene de agua más arder, y a ese arder se le ha añadido un derivativo como yente, ¿ya? Entonces tenemos 3 morfemas, ¿no? Por eso ya no es derivación, no es una composición, sino más bien un tipo de fenómeno llamado parasíntesis. La parasíntesis une una composición con una derivación. O sea, une dos lexemas, 2 raíces y un derivativo. Ese yente de ardiente lo podemos ver, por ejemplo, ¿en qué lo podríamos? En teniente, de tener, ¿no? Teniente, lo podemos ver en, ¿qué más? Su forma alomórfica que podría ser ante, en ayudante, dibujante, ¿no? En vivir, por ejemplo, sería viviente, ¿no? ¿Qué más? Eh, a ver, la verdad es que no recuerdo, pero va a ser de verbos que terminen en er o en ir. ¿Ya? En er o en ir. Por ejemplo, arder termina en er, ardiente. Vivir termina en ir, viviente. ¿Ya? Pero no todos, ¿no? No todos. Pues si me pongo a pensar un verbo que termine en er, no sé, ¿cuál podría ser? Leer, leyente, no, no existe, ¿no? No existe ese término. Con uno en ¿Puede ir, ser crujiente? ¿puede ser cuál? ¿Crujiente? Claro, crujiente. Crujiente, no de crujir, claro, crujiente. Ahora, no todos van a tener, ¿no? Porque yo estaba pensando en paciente, pero paciente no, no tiene que ver. ¿Ya? Entonces es un poquito complicado ver esto, pero vamos a darnos cuenta que primero la morfología estudia las palabras y cómo ellas se constituyen, se configuran, y también los procesos, que son 3 básicamente, vamos a ver más adelante que hay más, pero por ahora diremos que los 3 procesos son derivación, composición y por último, parasíntesis. ¿Ya? Eso sería lo preliminar. Lo siguiente que vamos a ver es ya un poquito entrar en la unidad de estudio de la morfología, que es ver los morfemas. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos una imagen de unos hermosos gatitos, ¿no? Son 5 gatitos. La palabra gatitos significa mamíferos carnívoros de tamaño pequeño. Yo creo que esta definición es muy general porque podría entrar ahí muy bien los perritos. Pero bueno, no importa. Lo dejamos ahí. Estos mamíferos, esta palabra gatitos, se constituye por 3 unidades mínimas. Esas unidades mínimas se llaman morfemas. ¿Ya? Estas unidades mínimas son los morfemas.
Entonces, tres no, cuatro, ¿no? Cuatro morfemas, perdón, me estoy viendo mal. Lo que pasa es que yo los coloqué del mismo color, los otros, los últimos, ¿no? Son cuatro morfemas, pero que se clasifican en tres grupos, eso sí, tres grupos. El primero, en gatitos, es el morfema raíz, morfema base, morfema lexical también llamado. Es un morfema, es una parte de la palabra que tiene la raíz, tiene el corazón de esa palabra. En gatos o en gatitos, lo más importante es gat. Claro, uno diría, profesora gat, qué raro, ¿no? No será gato. Claro, lo que pasa es que la O indica masculino, entonces no puede ser gato, tengo que seguir segmentando, fragmentando esa palabra. Si dice gata, bueno, es que la O y la A indican femenino, masculino, ¿no? Entonces la raíz realmente es gat. Entonces gat es el morfema lexical, ¿sí? La O es el morfema flexivo, la S también es un morfema flexivo, estos dos morfemas flexivos son de género y número respectivamente. Y además, aparece un morfema derivativo que me ayuda a cambiar el significado de la palabra gato a gatito. Porque gato, yo digo es un gato y me imagino que es un gato de un tamaño normal o ya, ¿no? Pero si yo digo gatito, puedo pensar que es pequeñito, es un cachorro, o simplemente que le estoy dando una carga emotiva, una carga más emocional, amorosa, ¿no? Porque eso se asocia al diminutivo. El diminutivo se asocia al cariño, al afecto. Por eso estos morfemas derivativos se les llama apreciativos. ¿Ya? Apreciativos. Bueno, entonces, en conclusión, la palabra gatitos tiene tres tipos de morfemas. En primer lugar, el lexical, gat. En segundo lugar, el derivativo, que me ayuda a cambiar el significado. No es lo mismo decir gato que gatito. No es lo mismo decir amor que amorcito. ¿Ya? No es lo mismo decir ahora que ahorita. ¿Sí? Entonces cambia el significado. Por eso es un derivativo. Y además tenemos los morfemas flexivos, que en este caso son dos. La O, que indica masculinidad, y la S, que indica pluralidad. Son varios. ¿Ya? Entonces, bueno, está, ahí los tenemos. Ahí. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Ya? Hay tres tipos de morfemas. A ver, vamos a ver aquí. Creo que lo tenía por aquí. Más adelante lo he puesto. Ya. Yo decía, ¿qué? Quería hacerles una pregunta, ¿no? Pero ahora vamos a continuar. Morfema, morfo y alomorfo. ¿Sí? Morfema, morfo y alomorfo. ¿Qué es el morfema? ¿No? Ya que estas palabras parecen un trabalenguas y que están diciendo lo mismo. Morfema, morfo, alomorfo. O sea, ¿no? Tienen la parte de forma o morfo en su constitución. Un morfema es una unidad mínima abstracta y lo más importante es el significado. O sea, todo morfema debe tener algún tipo de significado. ¿Sí? Un morfo es la parte concreta de ese morfema, es como ese morfema, ese significado se realiza en la lengua. Por ejemplo, pez, un plan, jardín, tren, que son morfemas lexicales. ¿Ya? Y sus morfos son las letras que las van a concretizar. Pero también podemos tener morfemas gramaticales como i, in, in, des, anti, er, os, etc. ¿Sí? No importa, o sea, no tienen que ser solo lexicales. Y los alomorfos son variantes de un morfema. Por ejemplo, cuando hablamos del morfema, el significado de negación, ¿no? Cuando existe un morfema de negación en la lengua. O sea, ¿qué indica negación en el español? La palabra no. Claro, la palabra no indica negación. Pero también hay morfemas que indican negación, ¿no? Hay morfemas. Por ejemplo, si decimos que algo es real, también podemos decir que algo no es real. Colocando el no, ¿sí? No, no real, no es real. O colocando un prefijo, ¿no? Un prefijo que no sería inreal, no podría ser inreal, sino tendría que ser irreal ahí sola. Dócil, dócil,
Su negación sería indócil y no idócil, ni indócil. Y prudente no podría ser imprudente. No, el que no es, niega el prudente, a ver, yo no soy nada prudente. Ya, ¿cómo lo niegas? Y prudente no, sino imprudente. Entonces, cuando para cada contexto, cada palabra, yo uso distintos prefijos o distintos morfos, a esos distintos morfos que se llama alomorfo, ya que el prefijo alo significa diferente. Alo, diferente. Otro ejemplo para que esto se entienda mejor, para que sigamos practicando, son las variantes del morfema de plural. Sabemos que plural es un morfema flexivo, es un concepto de flexión, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, o hay dos maneras para ser más precisa, de pluralizar las palabras en español, sobre todo nombres, ¿no? Entonces, nombres, adjetivos, determinantes, pueden pluralizarse. Robot en singular y en plural robots, y se añade una S. No podemos decir robotes, ¿no? Robotes, ¿no? Robots, solo se añade una S. Atún, para pluralizar esta palabra aguda, no podemos decir atuns como en robots. Tenemos que usar uno diferente, una variante, una pequeña variación que sería atunes, ¿no? Y no atuns. Niño, el plural de niño no puede ser niño es, como en atunes, sino niños. Entonces vemos que hay alomorfos o hay variantes, por ejemplo, entre robots y atunes. Ahí están las variantes, son diferentes. Pero no hay variantes entre robots y niños, porque se está usando lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene esto en los exámenes? En los exámenes te vienen 5 alternativas y te dicen, elige la alternativa, por ejemplo, donde el plural cambia con alomorfos, ¿no? Entonces, si en la primera alternativa te ponen robots y te ponen atunes, esa es la alternativa, porque te están poniendo la S y luego la ES. Si en la alternativa B te ponen robots y te ponen niños, ahí no hay alomorfos, porque en ambos casos es la S, como puedes ver, está en rojito, para que nos demos cuenta, ¿ya? Otro ejemplo para que quede más claro este punto es el de la cualidad, ¿ya? Por ejemplo, áspero es un adjetivo. Yo puedo decir, tiene una superficie áspera, dura, pero puedo crear un sustantivo y digo aspereza, que es la cualidad de eso áspero, ¿no? Pequeño, ¿no? De pequeño yo puedo crear la cualidad que sería la pequeñez, y de hábil puedo crear la cualidad que sería la habilidad. Ya no digo la habileza, la habilez, o de la pequeñez yo no digo pequeñeza, no digo pequeñidad, ¿no? Sino que utilizo diferentes variantes para conformar un nombre a partir de un adjetivo, indicando la cualidad. Este es un caso de alomorfo, ¿sí? Bueno, entonces hemos visto en primer lugar la morfología, sabemos que estudia la estructura interna de las palabras, estudia los morfemas, ¿no? Cómo se van separando, y los procedimientos de constitución de las palabras. Hemos hablado acerca de los morfemas, hemos dicho que existen 3 grandes grupos, lexicales, derivativos y flexivos. Y aquí estábamos viendo primero, pues, la diferencia entre morfema, morfo y alomorfo. ¿Ah? Alomorfo, no se olviden. Vamos a ver aquí cuáles son los morfos, alomorfos y morfemas. Por ejemplo, tenemos femenino y diminutivo. Para femenino he conseguido el ejemplo de gallina, cuya forma masculina sería gallo, alumna, cuyo masculino sería alumno, alcaldesa, cuyo masculino sería alcalde, y el artículo, ¿no? La gallina, la alumna, la alcaldesa, cuyo masculino sería él. ¿Sí? Entonces, ya incluso lo he separado para que esté más fácil. ¿Cuáles son los alomorfos? Los alomorfos serían, por ejemplo, que hay en gallina, que es ina, y alumna, que es la A, o entre gallina y alcaldesa, que sería ina y esa. Esos son alomorfos porque son diferentes, son variantes.
¿Cuáles son los morfos? Cada uno de ellos, o sea, la forma concreta. ¿Y cuáles son los morfemas? Los morfemas son los significados. Por ejemplo, el morfema de gallina, alumna, alcaldesa y la, ese morfema que está en rojo, es el morfema de femenino. ¿Ya? Ese es el morfema, femenino. Los morfos, cada uno de ellos, todas las letras, ¿no? Que están en color rojito. Y los alomorfos, los que son distintos. Gallina y alcaldesa. Pero no podría ser alumna y la. Ahí no hay alomorfos porque se usa el mismo morfema o mismo sufijo. En el caso del diminutivo, por ejemplo, de mesa, yo puedo decir mesita, que es pequeñita o que le tengo mucho aprecio. Pancito, de pan. Chiquillo, de chico, ¿no? Chiquillo. Dicho sea de paso, en Chile se usa mucho este término chiquillo, chiquilla, ¿no? No como se usa en Perú, tiene otro significado. Y ahorita, que deriva de ahora. Bueno, entonces, vemos que todos estos morfos, que son concretas, son sonidos reales, concretos, los podemos ver, son morfos del morfema de diminutivos, diminutivo su significado. Y son alomorfos todos los que sean diferentes. Por ejemplo, ¿qué es diferente? Pancito con mesita, pero no mesita y ahorita, estos son del mismo. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que buscar siempre es en qué alternativas son diferentes, ¿ya? Para hablar de alomorfos. Hay una pregunta de alomorfos, es la 6 en el cuadernillo. Hay una pregunta que ha venido en el cuadernillo. Es la 6. La voy a proyectar. Y vamos a ver cuál creen ustedes. Se me está malogrando. Esperen un ratito. Ahí creo que está. Vamos a proyectar la pregunta 6. Aquí. Pregunta 6. Ahora cada vez que proyecto se me mueve. Ya, pregunta 6. Según la aseveración, marca la opción que incluye los enunciados en los cuales se presentan los morfos. Ya, mis amigos compraron estas casacas. Esa gatita perseguía un pajarillo ayer. David Estrujillando, Ernesto Piurano. Escribiré las palabras sin dos y la idea. Ya, ¿cuáles presentan a los morfos? A ver, chicos, les doy un par de minutitos y luego continuamos.
A ver, muchachos, vamos a ver, ¿ya? Mi singular, mis plural, sería la S de plural. Amigo singular, amigos plural. Esta casaca, plural, estas casacas. ¿Ya? Vemos que los morfos que se han utilizado aquí son el mismo morfo, el mismo sonido. Ese sonido es la S o la letra S. No hay alomorfo. En cambio, en la 2 sí hay alomorfos, ¿no? Por ejemplo, gata y su diminutivo sería gatita. ¿Ah? Pájaro, su diminutivo no es pajarito, sino es empleado pajarillo. Porque de hecho, el diminutivo tiene variantes, ¿no? Puede ser hito, puede ser illo, o puede ser ico, como usan los venezolanos. Suele ser muy común que se use ese alomorfo en Venezuela, ¿ya? En la 3, ¿no? Por ejemplo, el gentilicio, persona que vive en Trujillo, trujillano, o trujillana, para ser exacto, sería Ana más. Piurano o piurana, an. Acá se está usando el mismo morfo, an. No se ha cambiado. En cambio, en la 4 sí se está utilizando distintos morfos, ¿no? La negación. Si no es dócil, indócil. Si no es legal, ilegal ya no, sino i. Entonces, son diferentes. La alternativa C es la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Le salió? ¿Así lo habían hecho ustedes? ¿Es correcto? Espero que sí. Ya hemos respondido las 6. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Si tienen preguntas, no se olviden que pueden hacer su pregunta, plantearla. ¿Ya? Vamos a continuar. Clases de morfemas. El morfema ya sabemos que expresa significado, es una unidad mínima de significación que conforma la estructura de las palabras. Existen dos grandes grupos de morfemas. Hace un rato dijimos que había 3, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo los reagrupamos, ¿sí? Los morfemas lexicales son aquellos que son la parte más importante de la palabra. Pueden ser lexicales los sustantivos, por ejemplo, mesa, lexical sería mes, mes. ¿Ya? La A no es lexical porque es un flexivo de género. La mesa, mesa, A, la A es femenina. También podría ser lexical un adverbio, por ejemplo, despacio. La O no es masculino en un adverbio, los adverbios no tienen género. ¿Ya? No hay despacio. ¿Sí? Los adjetivos, por ejemplo, hermosa, ¿no? La raíz sería hermos, la A no, la A no. Pero podría ser hermoso, ¿ya? También podrían ser los pronombres, por ejemplo, yo, tú, él, también son morfemas lexicales. Las conjunciones, como pero, como porque, también son morfemas lexicales. Las preposiciones, como de, según, sin, tras, a, ¿no? En, vía, etc. Así que no vayan por ahí a pensar que solo son morfemas lexicales los sustantivos, porque justo los ejemplos son sustantivos como marfil, perdiz, túnel y un adjetivo que es fácil. También pueden ser verbos. ¿Ya? Por ejemplo, postulé. ¿Cuál es la raíz? Postul. Nada más, postul. Si el verbo es dormiré, ¿ya? La raíz solo es dorm, no es dormiré. ¿Cómo yo saco la raíz de un verbo? Bueno, dormir, dormiré es el verbo dormir. Le quito ir, lo que me queda es la raíz. Estar. ¿Cómo me quedo con la raíz? Le quito ar. Est. Ser. Le quito er. La raíz es s, nada más. ¿Ya? Y así, ¿no? Ahora el verbo ir. Uf, difícil. ¿Ya? Le quito ir y me queda nada. Entonces, son verbos irregulares, son palabras irregulares. ¿Sí? Pero con ello yo quiero indicar lo siguiente, ¿no? Que los morfemas lexicales son la parte más importante de una palabra. Pueden ser sustantivos, verbos, pronombres, adverbios, conjunciones, preposiciones, determinantes. Por ejemplo, en la palabra las niñas,
Las es la palabra y su raíz es la L solita. La L solita. Existen otros tipos de morfemas, el segundo grupo, que es el morfema gramatical. Ya no son los morfemas que tienen significado en el mundo, ¿no? Zapatero está en el mundo, aguardiente está en el mundo. Estos morfemas gramaticales no están en el mundo, están en la lengua, están en la gramática. Y se dividen en dos, flexivos y derivativos. Los flexivos van a expresar categorías gramaticales. ¿Por qué? Porque son gramaticales. Pueden ser simples si aparecen con el nombre, el adjetivo, los determinantes y el pronombre. Y pueden ser amalgamas si es que aparecen en los verbos. Solo los voy a encontrar en los verbos. Por ejemplo, esos perros negros ladran. Como pueden ver, perro sustantivo, negros adjetivo, esos determinantes. Estas tres palabras tienen morfemas de flexión. Esos morfemas de flexión son género y número. ¿Cuáles son los géneros en el español? El español tiene el femenino, que sería esas, no la A, perras negras, y tiene el número singular y plural. El plural sí tiene morfo, pero el singular no lo tiene, ¿no? Porque las palabras por defecto están en singular. El morfema flexivo amalgama es el que tiene los verbos, por ejemplo, aman, ladran, estudian, estudiaron, estudiaremos, vivirán. ¿No? Solo los verbos tienen este morfema flexivo. Y es que la sola desinencia, es decir, la sola terminación, va a contener información gramatical de número, ladran, se sabe que es más de uno el que ladra. Tiene que haber más de un perro para que diga ladran. Persona, se supone que es la tercera persona porque yo no ladro ni tú ladras, ellos ladran, tercera persona. Tiempo, porque está en presente, no dice ladraron. Modo, indicativo, porque está informando lo que está pasando en los hechos. Y aspecto, imperfecto, porque se está indicando una acción todavía en desarrollo. Entonces, los morfemas flexivos son simples cuando se trata de sustantivos, determinantes y adjetivos. Y son amalgamados cuando se trata de verbos. ¿Sí? Entre estos dos morfemas siempre va a haber una concordancia. ¿Ya? Un poquito de agua. Así no me quedo sin voz. Existen también morfemas derivativos que permiten crear nuevas palabras, porque una cosa es la cautela, la calma, ¿no? Y otra cosa es que una persona tenga cautela, que es cauteloso. Una cosa es honrado, y otra cosa es honradez, y ya indica la cualidad. Una cosa es azul y otra cosa es azulino, son colores diferentes. Una cosa es dócil y la otra es indócil. Podemos ver que estos morfemas gramaticales van a crear una nueva palabra y pueden ir al final de la palabra, detrás de la raíz, después de la raíz, mejor dicho, o pueden ir preceden a la nariz, pueden ir antepuestos a la raíz como en indócil. ¿Sí? En cambio, los morfemas flexivos siempre van al final, ¿no? Van al final. Bueno, entonces vamos a ver aquí una pregunta de los tipos de morfemas. Tengo 5 palabras: perritos, amamos, anticorrupción, aquellas y sacacorcho. Vamos a identificar qué tipos de morfemas son, ¿sí? Para, para ello, vamos a observar este cuadro. Les pido que le tomen una captura, se van a olvidar. Y luego vamos a ver ese ejercicio, ¿sí? Listo, ya está. Pasamos entonces a estas palabras. Les voy a dar un minuto. Voy a servirme agüita tibia, porque estoy un poco mal. Y luego continuamos, ¿sí? Revísenlo y luego lo voy a explicar.
Bien, muchachos. Vamos a ver, ¿ya? En la palabra perritos, el morfema lexical, el que tiene la base, ¿no? La raíz de esta palabra es per, está en color azul. Se llama morfema lexical. Así también, la O y la S, que indican género y número respectivamente, son los morfemas flexivos. Y el sufijo it, sufijo porque está después de la raíz, siempre va a ser así, ¿ya? Como está después de per, es un sufijo. El sufijo it es un derivativo, porque no es lo mismo decir yo tengo perros que decir yo tengo perritos. Perritos son chiquitos o es que yo los amo, los quiero. ¿Ah? Entonces, es un derivativo. Entonces, per es el lexema o morfema lexical y derivativo y os son flexivos. En amamos es un verbo, entonces vamos a encontrar la raíz am porque el verbo es amar, ¿ya? Y amos sería el morfema flexivo amalgama. Se trata de un verbo. ¿Ah? No puedo dividir ese, es plural, eso no puedo. ¿Sí? En anticorrupción, la raíz es corrup, ¿ya? Y tengo dos derivativos, corrupción, ción, que sería forma después de corrupto, corrupción, ¿no? El nombre, y luego anticorrupción, que estaría como yendo en contra, una fuerza antagónica de la corrupción. En aquellas, aquel es la raíz y AS son los flexivos simples, son los flexivos de género y número respectivamente. Y en sacacorchos, sac y corch son las raíces, ¿ya? Y la A es el morfema flexivo amalgama de saca, y la O y la S son los morfemas flexivos simples de género y número respectivamente. ¿Sí? Quiere decir que en azul he colocado los lexicales, en verde los flexivos y en rojo los derivativos, ¿no? Así están en colores incluso para ayudarlos a ustedes a reconocer estos tipos de morfemas. Dicho esto, a mí me parece que ustedes pueden desarrollar la pregunta 7. Espero, ¿no? Espero. Les voy a proyectar la pregunta 7, que es sobre las clases de morfemas. Es una pregunta un poquito difícil, ¿eh? Por el lenguaje que se está usando, por la forma en que se plantea la pregunta, ¿no? Dice, eh, el enunciado, mis primos coleccionan gorros azules y monederos negros. ¿Cuáles son correctos estos enunciados? Hay 4 enunciados. ¿Qué dicen? Todos los morfemas gramaticales son flexivos. Hay solo un morfema gramatical derivativo. Todos los morfemas flexivos son simples. Hay un morfema gramatical flexivo amalgama. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Cuál es la respuesta? Léanlo bien y me dicen. Y escriban aquí en el chat para saber qué ustedes están intentando y poder ayudarlos más si es que hubiese preguntas. Sí, les doy un par de minutos y continuamos.
Ya, ahora sí, continuamos. En la 7, ¿no? Vamos a ver que aparecen morfemas flexivos, por ejemplo, la S del plural, mi primo, mis primos, gorro, gorros, azul, y acá ya no sería azuls, sino azules, monedero, monederos, negro, negros. Vemos que hay un alomorfo de azules. Y monedero viene de moneda. Entonces, o, ¿no? O es un derivativo. Además hay un flexivo en el verbo coleccionan, ¿no? Colección, coleccionan. Acá tenemos un morfema amalgama. Entonces, todos los morfemas son flexivos, no, porque aparece el derivativo que hay es monedero. ¿Qué es un monedero? Es un objeto donde guardas tus monedas. Entonces, esta palabra sacra es nueva. ¿Ya? No puede ser la uno, no todos son flexivos. Todos son flexivos, no. Hay uno que no lo es. ¿Ya? Hay solo un morfema gramatical derivativo. Eso es cierto. Hay un derivativo que es monedero. Esta sí es. Esta es correcta. Todos los morfemas flexivos son simples, no, porque en el verbo coleccionan hay un morfema flexivo amalgama. Hay un morfema gramatical flexivo amalgama, es justo ese. Hay uno, sí hay. La 7 tiene como respuesta la E, 2 y 4, ¿sí? Esa es la respuesta. Muy bien, Dayana, Paula. Esa es la respuesta. Excelente. Una pregunta difícil, no es una pregunta fácil. No es fácil, ¿ya? Entonces, muy bien. Vamos ahora a continuar con las clases de morfemas flexivos. Vamos a seguir repasando esto de los flexivos y los derivativos. Voy a ser breve aquí, ¿no? Porque esto ya lo hemos ido viendo, pero bueno. Los flexivos tienen 3 características. Añaden valores gramaticales al lexema. Bueno, esos valores gramaticales son género, número, tiempo, aspecto, modo. Esos son sus valores. ¿Ya? Género, número, tiempo, ¿no? No producen cambio en la categoría léxica, o sea, la palabra sigue siendo sustantivo, sigue siendo un verbo, sigue siendo un adjetivo. No cambia. Y además no modifican el significado de ese lexema, ¿sí? O sea, no van a tener tanta fuerza como para cambiar la palabra. Existen 2 tipos de morfemas flexivos, son los morfemas flexivos simples, los que aparecen con los nombres, con los artículos, con los demostrativos, con los adjetivos, y los morfemas flexivos amalgamas, que aparecen con los verbos únicamente. Los morfemas flexivos simples pueden ser de 2 cosas, de 2 accidentes gramaticales. Son de género o de número. El género femenino generalmente en el español se marca con la A y el masculino generalmente se marca con la O. ¿Por qué digo generalmente? Porque no ocurre siempre, hay alomorfos, ¿sí? Como ya vimos en gallina, en alcaldesa, no siempre es la A. Y no siempre va a ser la O, puede ser la E, ¿ya? El número singular no se marca, las palabras ya están por defecto dadas en singular, ¿no? Pero lo que sí se marca es el plural, ¿no? Añadiéndole un sufijo S o ES. Podría ser la S nada más, ¿no? Por ejemplo, menú, su plural es menús. Ya no es menúes, ¿no? ¿Sí? En cambio, ají, su plural es ajíes. Entonces, la lengua tiene así un montón de cosas que hay que recordar, porque sobre todo siempre nos preguntan por el uso correcto de las palabras, ¿no? Entonces hay que saber, existen por ahí algunas reglas. Los morfemas flexivos amalgama, lo que hacen es amalgamar, ¿no? ¿Qué significa amalgama? Unión. Es como hacer una mezcla de algo, de varias cosas, hasta que te quedas con una masa uniforme, una amalgama. Bueno, entonces los morfemas flexivos amalgamas no lo tienen separadito, ¿no? Esto es género, este es número, no. Ellos te lo juntan todo. Eso es amalgama. ¿Qué te juntan? Te juntan 5 accidentes gramaticales. Número, persona, acá no hay género. Número y persona. Hay tiempo, modo y aspecto. Ya cuando lleguemos al tema del verbo, si no me equivoco, es en la semana 10 u 11, veremos
esto mucho mejor. Ahora no lo puedo detallar porque sería contraproducente, sería mucha información para esta clase, ya que también tenemos una clase bastante densa, ¿no? Bueno, entonces aparecen en los verbos, por ejemplo, pintaba y tenía, aba, ia, son los morfemas flexivos amalgama, que es lo que no es la raíz, ¿no? Si la raíz es pintar, o la palabra es pintar, la raíz le quito ar, sería pint. El morfema flexivo sería aba, lo que queda. Si el verbo es tener, yo le quito ver, la raíz es ten, lo que queda es ia. Ya está. Así yo puedo eh, segmentar correctamente, darme cuenta dónde está el morfema flexivo amalgama. ¿Ya? Ahora, pasemos a los morfemas derivativos. ¿Sí? Por ejemplo, en zapatero, ahí está el zapatero, está armando ahí el zapatito, ¿no? Está, parece más bien un aparador ahí, ¿no? Este señor, ¿no? Trabaja con los zapatos. Entonces, zapatero deriva de zapato. Se le ha añadido un derivativo er y un flexivo o. Entonces, lo que hacen estos morfemas como zapatero, er, ¿no? Es modificar el significado del lexema. ¿Ya? Modifican, que ya no es lo mismo, pues este no es un zapato, este es un zapatero, es una persona, ya no es un objeto. Cambió el significado. Pueden cambiar su categoría gramatical. Acá no lo cambia porque zapato es un sustantivo y zapatero también es sustantivo. Pero sí podría ser, por ejemplo, cuando habíamos visto honrado, que es un adjetivo, y honradez, que es sustantivo, ¿no? Lo cambia. O, por ejemplo, los saberes terminados en mente, ¿no? Ágil es una cualidad, ¿no? Es un adjetivo, pero ágilmente es un adverbio. ¿Ya? Entonces, en algunos casos pueden cambiar la categoría lexical o gramatical de la palabra. Siguiente característica, incrementan el repertorio léxico de la lengua. ¿Ya? Por eso decimos que nos permite crear nuevas palabras, son muy productivos. Ejemplos. Aquí en las palabras, 7 palabras que están en la lista, las que están en rojo, las partes en rojo, son los morfemas derivativos. Y como ustedes pueden ver, pueden ser sufijos porque están después de la raíz, ¿ya? O pueden ser prefijos porque están antes de la raíz. En algunos casos podrán ser infijos, pero acá yo no veo ningún infijo. ¿Sí? Entonces, sutileza. Tanto es como a son sufijos, están después de sutil. Pero es el que cambia, porque una cosa es sutil y otra cosa es sutileza, es la cualidad. La A solo indica femenino, es solamente flexivo, no cambia el significado de la raíz. Bellísima, es el superlativo de bella. Una cosa es ella es bella y otra cosa es bellísima, cambia el significado, ¿no? También es un sufijo porque está después de la raíz. Y la A también está después de la raíz. Los sufijos pueden estar ahí, varios ahí después de la raíz. ¿Ya? De duro, dureza, de feliz, infeliz o felices, infelices, de mar, marino y luego submarino. De leal, ¿no? Tenemos desleales y vamos a corregir aquí. Aquí me acabo de dar cuenta de un error. No me había dado cuenta. A veces se nos pasa, ¿no? Por ejemplo, este desleales, este S, no es derivativo. Hay que colocarlo en negro. Este es un flexivo. ¿Ya? Error. Otro error, a ver. ¿Cuál es? Ya, ese era el error. Ya, vamos a guardarlo, no me voy a olvidar. Ahora sí, solo están de color rojo los que son derivativos. De color negro están las raíces y por ahí algún flexivo, ¿no? Los que indican femenino, masculino, plural. ¿Ya? En el rojo están los derivativos. Ustedes pueden ver, pueden ir antes de la raíz, el prefijo, cuando va antes es prefijo. Por eso ustedes están en la pre. ¿Por qué? Porque van antes de la universidad. Están conformando su formación sólida para poder ir a la universidad. Por eso cuando llegan a primer año, segundo año, los chicos les choca, porque de repente no han pasado por una buena base educativa, ¿no? Los colegios no forman muchas veces muy bien, ¿no? Entonces, por eso es necesario que muchos de los que quieran estudiar en una universidad, al menos pública como San Marcos, tienen que prepararse en una academia pre-universitaria, antes de que lleguen a una evaluación universitaria, a una calidad educativa universitaria como la que tienen, pues la que exige una universidad. ¿Ya?
Por eso están antes, se están formando. No importa cuánto tiempo les tome, sino cuánto ustedes pueden aprender para que en la universidad no les choque, ¿ya? Porque también hay algunos que les choca, que ingresaron porque, en fin, no les fue bien el examen, pero llegan al primer año y se retiran porque no están acostumbrados a ese ritmo, ¿ya? Bueno, ahí, ese es el prefijo pre. Continuemos. Aquí tenemos dos ejercicios bueno, el ejercicio de aplicación 1, que en realidad son dos ejercicios, nos dice identifique los morfemas flexivos y 2, identifique los morfemas derivativos. Entonces lo voy a hacer de una vez. Ay, no sé qué hice. Sí, vamos a ir poniéndolos. Los voy a separar, voy a segmentar. Descubrí, viene de descubrir, le quito ir, me quedo con descubrir. Ya está, es separado. ¿Cuál es el flexivo? El flexivo es el amalgama ahí. Es un amalgama. Melocotones, viene de melocotón, la ES indica plural, es un morfema flexivo de plural. Cocineras, no viene de cocina. A cocina le añadí un morfema derivativo era, así como zapato, zapatero, cocina, cocinero. Y además la A y la S indican género femenino y número plural. Esos son los flexivos. No es flexivo, es derivativo. Campesino viene de campo, y a ese campo le he añadido esin. De campo, campesino. Y luego tengo los flexivos de masculino y de plural. La O, masculino, y la S de plural. En huancavelicanos, que viene de huancavelica, la raíz sería huancavelic, la A es femenino, la AN es el derivativo de gentilicio y los flexivos serían la O, de género masculino, y la S de plural. Esos son los morfemas flexivos. Desde melocotones hasta huancavelicanos son morfemas flexivos simples y descubrí esa amalgama. Muy bien, en la siguiente parte nos piden identificar los morfemas derivativos de las palabras comercialización. Comercialización viene de comercio, ¿cierto? Viene de comercio. Y de comercio viene comercializar. Si yo le quito ar, comercializ. Ahí. ¿Ya? Porque del sustantivo comercio, junto al verbo creo, luego comercializar. ¿Ya? Y vamos a tener la siguiente que sería acción. Entonces, los morfemas derivativos, ¿cuáles son? Aliz y acción. Antisísmico. Viene de la raíz sismo. Ese sismo, la raíz solamente sería sismo, porque la O es masculino. Luego, de sismo, voy a pasar al adjetivo sísmico. Ic sería el derivativo. ¿Ya? Entonces sería antisis. Hay otro morfema derivativo que es anti. ¿Ya? Y tenemos la O y la S que son los flexivos. ¿Cuáles serían los morfemas derivativos? Anti, ic, serían los morfemas derivativos. En antihigiénicos, anti nuevamente, higiene es la raíz, tengo el morfema ico, y los flexivos O y S. Entonces, aquí el flexivo sería anti y también ic, el derivativo. En infraglótica tenemos infra, glotis, ica, ¿no? El derivativo sería ic, que se está repitiendo en todos los ejemplos, y también infra, que sería el prefijo. En alumnado viene de alumno, ¿no? Ad sería el morfema derivativo. Listo. Vamos a continuar. Pueden tomarles que era una captura y pasamos a la siguiente parte.
Ejercicio de aplicación número 2. ¿Sí? Dice, el alomorfo es la variante de la realización de un morfema. Según ello, ¿cuáles son las alternativas que incluyen alomorfos? Mi hermana trajo un gatito y un conejito ayer. Mi hermana trajo un gatito y un conejito. La información es indudable e indiscutible. Humberto es tu vecino, Jaime Iqueño. Exigen medallas, llaveros, banderines. Y además tenemos un pajarillo y una palomita están en el árbol. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las que tienen alomorfos. Y en la siguiente pregunta, la mayor cantidad de flexivos, ¿no? ¿Cuáles tienen mayor cantidad de flexivos y derivativos? Listo. Vamos a ver. Vamos a empezar a resolver. ¿Cómo se hace? Esto. Acá está. Ya. Muy bien. En la C encontramos un ambromorfo de Tumbes, ¿no? De Tumbes, tumbesino o tumbesine. De Ica, iqueño o iqueña. Entonces se están usando distintos morfos. Esto se conoce como alomorfos. ¿Ya? Luego tenemos de llave, llavero y de bandera, banderín, ¿no? O también incluso el plural, ¿no? Por ejemplo, el plural de medalla, medallas. El plural de llavero, llaveros. El plural de banderín, banderines. Acá tenemos alomorfos. En la E, pajarillo, illo es el diminutivo. Palomita, ita es el diminutivo, it, porque la A indica femenino. Entonces, en la C, en la D y en la E se puede observar alomorfos. Y también en la B no se ve alomorfos porque in es el mismo. Indudable, indiscutible, lo mismo, ¿no? En gatito y conejito se usa el mismo it, entonces no hay alomorfos. Muy bien. En la número 2, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que presenta mayor cantidad de morfemas flexivos? En la C vamos a encontrar los morfemas flexivos. 2 encontramos en los especialistas. En istas tenemos la S. En instalaron tenemos aro. En varias tenemos 2, ¿no? 2. En pizarras también hay 2. Y en electrónicas también hay 2. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 morfemas flexivos hay en esta. Y los derivativos son, ¿no? Ista, sería uno de ellos, de especial. Ista, azul. Electrónicas sería IC. Luego, en la E también encontramos más, ¿no? Por ejemplo, Jorge y Miguel parecen, este es un morfema flexivo, parecen, flexivo amalgama, excelentes, la S es el flexivo, ajedrecistas, la S es el flexivo, y en limeños hay 2 flexivos. En total tenemos 4 flexivos. Y los derivativos son ajedrecistas, y además limeños, ella, son 2.
Listo. No le he puesto el 2. Ya está. Listo, muchachos. Esta sería nuestra respuesta. Vamos a continuar y vamos a ver la afijación. ¿Ya? ¿En qué consiste la afijación? Es el procedimiento de formación de palabras que consiste en que tú insertes un afijo, un morfema gramatical, ¿ya? Antes de la raíz, en medio de la raíz o después de la raíz. Cuando va antes de la raíz o lexema se llama prefijo. ¿Sí? Por ejemplo, exalumno. Ex es un prefijo, va antes de la raíz. Indecente. In es un prefijo, va antes de la raíz. Sufijos son cuando van después de la raíz. No es que van al final, porque de hecho puede haber varios sufijos que estén haciendo cola y todos estén después de la raíz. ¿Ya? Por ejemplo, en pelotazo, la O es la flexión de masculino, ¿no? El morfema flexivo masculino. Y as es un sufijo, porque está después de la raíz pelot. No vayan a pensar que es un infijo. No está en medio de la raíz. Pangal y mentiroso. Los infijos sí van en medio de la raíz, están dentro de la raíz. Por ejemplo, en Víctor, it está en medio de la raíz Víctor, Victitor, ¿no? Osquitar, ahí sí se ve que está claramente dentro de la raíz. Está dentro de la raíz, es un infijo. ¿Ah? Es un infijo. Bueno, vamos a ver algo más, que son las clases de palabras, para poder responder una pregunta sobre palabras variables. ¿Dónde está? ¿Cuál es la pregunta de variables? Ay, no me acuerdo. La pregunta 3 es sobre variables e invariables. La pregunta que siempre viene en los exámenes, ¿eh? Entonces, veamos aquí. El hecho de que nosotros tengamos morfemas flexivos de género y número hace que podamos distinguir dos grandes grupos de palabras. Las palabras variables, que sí admiten morfemas flexivos, y las invariables que no lo admiten. Las variables son sustantivos, como por ejemplo, cocinero, zapatero, monedero, paz, amor, etc. Adjetivos, como musculoso, ¿qué más podría ser un adjetivo? Tierno, ágil, bueno, lindo. Determinantes como aquella, muchos, las. Verbos como trabajaron, estudiaron, postularon. Algunos pronombres como esas, míos, tuyas, quienes. Son variables porque admiten la flexión. Esas, por ejemplo, tiene el número plural y el género femenino. Míos tiene el número plural y el masculino. Sí, por eso son variables. ¿Cuándo son invariables? Cuando se trata de los que no admiten morfemas flexivos. Un ejemplo son los adverbios. Allí, allá, ya, tampoco, todavía, ¿no? Los adverbios no tienen género, no tienen número. Las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres que no admiten el cambio de género y número. Por ejemplo, conmigo no existe conmigo de femenino y conmigo de masculino, no hay. ¿Ya? No hay variación. Tampoco hay plural. ¿Sí? Entonces, estas son las clases de palabras según su flexión. Variables o invariables. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, vamos a responder una de las preguntas sobre variables e invariables. Esa es la pregunta 3. ¿Sí? Voy a enseñarles cómo vienen las preguntas sobre variables o invariables dentro de los exámenes. Miren, ¿no? Aquí está. Estoy proyectando la pregunta 3. Dice, morfológicamente las palabras se clasifican en variables e invariables.
Dice, en el enunciado, había muchos libros en aquella casa, tantos que nadie pudo contarlos, porque todos los días aparecían nuevos ejemplares que se alojaban en los anaqueles sin que supieran quién los traía ni dónde estarían. ¿Cuál es el número de invariables? Entonces, invariables tienes que recordar que son los adverbios, preposiciones, conjunciones, los pronombres. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es buscar adverbios, preposiciones, conjunciones y algunos pronombres. Había es un verbo. Los verbos son variables. Esto no puede ser. Muchos, muchos libros. Esta es una palabra como media libro, es un determinante. No puede ser. ¿Ya? En es preposición. Esta sí es invariable. Aquella casa, aquella está acompañando a casa, así que no puede ser, es un determinante. Tantos, ¿no? Tantos, dice, que nadie pudo contarlos. Tantos libros, tantos, está en masculino y en plural, es variable. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es buscar cuáles son los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Ahora les doy un minuto para que ustedes intenten y luego lo explicamos. ¿Sí? Un minutito.
Ya, muchachos. En la 3, la respuesta es la B. Vamos a encontrar 11 palabras invariables que son en, que, nadie, porque. Vamos a ir viendo ya. En, que, nadie, porque. Ujú. Que que, se, en, sin, que, no, ni y dónde. Ni y dónde. Estas 11 palabras son invariables porque no admiten, como ustedes se darán cuenta, el plural. No hay plural. No tienen género femenino o masculino tampoco. ¿Sí? Muy bien, entonces esa sería la respuesta en la pregunta 3. Vamos a ver un par de cuestiones más, que son las clases de palabras según la cantidad de morfemas. Ya que hemos visto las clases de palabras según su flexión, existen palabras que solo tienen un morfema. Se llaman monomorfemáticas. Mono, un solo morfema. Y tenemos las palabras complejas, o también llamadas polimorfemáticas, porque presentan más de uno. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. ¿Sí? Como los ejemplos que estamos viendo aquí. Hay varios ejemplos que presentan estas palabras polimorfemáticas. Seguimos. ¿Cuáles son las clases de palabras según su significado y función? Nosotros tenemos 8 palabras, 8 tipos de palabras. Los nombres, antes llamados sustantivos, ya antes eran muy común llamarlos sustantivos, luego se pasó a llamarlos nombres y se mantiene esa denominación como nombre, que ya saben, es una cosa sustantivo. Lo que hace en su función es ser núcleo de la FN y designar elementos de la realidad. Ya sabemos que existen varios tipos de sustantivos, concretos, abstractos, individuales, colectivos, ¿no? Los pronombres sustituyen al nombre. Hay muchos tipos de pronombres personales, posesivos, administrativos. Y funcionan sintácticamente como núcleos de la frase nominal. El adjetivo señala cualidades, características de personas, animales, objetos, situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, cálido, frío, ¿no? Ágil, callado, nervioso. Esos son los adjetivos. Funcionan sintácticamente como modificadores directos del nombre. Los determinantes son un grupo heterogéneo de palabras, o sea, hay varias palabras que son determinantes. Entre ellas tenemos a los artículos, los determinantes demostrativos, los determinantes posesivos y los indefinidos. Estos determinantes se caracterizan porque acompañan a un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo el celular, un celular, aquel celular, mi celular, dos celulares, algunos celulares, esos son los determinantes, siempre acompañan sustantivos. Los verbos van a describir acciones, estados o procesos. Las preposiciones van a tener un significado contextual y van a ser enlaces. Por ejemplo, arroz con leche, con está enlazando arroz y leche. Luna de miel, de enlaza luna con miel. Cruce para peatones, para está enlazando cruce y peatones. Esas son las preposiciones, enlazan palabras, son nexos. Las conjunciones también relacionan palabras, pero lo hacen de una manera un poco distinta. Son un poquito más, ¿cómo se puede decir? Los vínculos que establecen son mucho más grandes, importantes, lógicos, ¿no? Tenemos conjunciones coordinantes y subordinantes. Por ejemplo, pero, y, o, ni, es decir, porque, con que, aunque, ¿ya? Muchos tipos de conjunciones. Y finalmente tenemos el adverbio que indica cualidades del verbo, de otro adverbio y de un adjetivo. ¿Sí? Eso es lo que hace un adverbio. Por ejemplo, yo leo siempre, siempre es un adverbio. Yo no como, no es un adverbio. Yo sí como, sí es un adverbio. Yo bailo bien, bien es un adverbio. Yo bailo mal, mal es un adverbio.
Ya los adverbios modifican los eventos verbales, ¿no? Pero también pueden modificar adjetivos, pueden modificar a otros adverbios. Bien, vamos a ver aquí el ejercicio de aplicación número 3 sobre las palabras invariables, ¿sí? Y la siguiente, que son las alternativas derivadas de un verbo. Recuerden que las palabras invariables, acá están, son los adverbios, las preposiciones y las conjunciones y algunos pronombres. Y se caracterizan porque no admiten número plural ni género femenino o masculino. Esas son las invariables. Y en el número 2, ¿no? Dice palabras derivadas, palabras que se han creado a partir de un verbo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿cuál es la que ustedes marcarían en este caso? Por ejemplo, a ver, una palabra derivada de un verbo. De un verbo. Ah, ah, podría ser dividir, división, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. ¿Ya? De dividir, creo el sustantivo división. ¿Sí? O como dijo su compañera, de crujir, crujiente. Ahí está. Un ejemplo, ¿no? De una palabra que ha derivado de un verbo. Bueno, entonces vamos a ver, les doy unos minutitos y luego continuamos.
A ver, muchachos, vamos a ver la pregunta número 1. ¿Sí? Vamos a identificar en cada alternativa las palabras invariables. ¿Sí? Entonces, en la alternativa A, las invariables son la palabra de, que es una preposición. ¿Sí? Luego tenemos el adverbio muy, de cantidad. Y finalmente tenemos la conjunción y, es una conjunción copulativa. Esas son las invariables. En la B, las invariables son dos preposiciones, en y con. En la alternativa C son dos invariables. El relativo que, el pronombre relativo que, y además el adverbio de tiempo, anoche. En la opción D, las palabras invariables son la preposición de, la preposición para. Y en la E también encontramos dos, la preposición de y la conjunción copulativa y. Esas son las palabras invariables. Recuerda que las invariables son preposiciones, conjunciones, adverbios y algunos pronombres. En la pregunta 3, perdón, pregunta 2, ¿cuáles son las palabras derivadas de un verbo? En la alternativa C vamos a encontrar palabras derivadas de un verbo. Contar nos va a generar contable e incontable. Y en la D, construcción, viene de construir. ¿Sí? Entonces, estas dos alternativas presentan palabras derivadas de verbos. Ya para terminar este punto, vamos a ver los procesos de formación de las palabras. ¿Sí? Tenemos derivación, composición y parasíntesis. La derivación consiste en un lexema más una derivación. Por ejemplo, pueden ser dos morfemas derivativos. De unir, ¿no? Me voy a formar el derivativo unido y luego voy a tener desunido. Puede haber dos derivativos. Siempre va a haber un solo lexema. De decible puedo formar indecible. De glotis puedo formar glótica y puedo formar supraglótica. ¿Ya? O sea, puede haber doble derivación, no hay problema. ¿Sí? Pero siempre tiene que haber una secuencia. Primero se crea glótico y luego supraglótico. ¿Sí? La composición más bien contiene dos lexemas. ¿Ya? Dos lexemas. Dos raíces. Y puede tener flexivos. Lo que no hay es derivativos. Por ejemplo, portalápices, puntapié, rompeolas. Pero como podemos ver, no hay derivativo. La parasíntesis tiene dos formas. Hay dos lexemas y un derivativo. Por ejemplo, 7 mes son lexemas, 7 mes. Y un derivativo in, 7 mesinas. Mal, intención, lexemas y un derivativo ado, malintencionados. Centro, campo y un derivativo ist, centrocampista. ¿Ya? Que sería ista en realidad, ¿no? Porque la A no indica femenino, es el centrocampista, la A no indica femenino. Luego tenemos otro tipo de parasíntesis que es adicionar simultáneamente un prefijo y un sufijo, sin que haya doble derivación. O sea, no es lo mismo decir desunidos, que viene de unidos, y unidos deriva de unir. No es lo mismo decir supraglótica, que deriva de glótica, y glótica de glotis, donde hay una secuencia. En cambio, si acá dice que es simultáneo es porque no hay una secuencia. ¿No? No hay una secuencia. Ejemplo, enhiecido, empequeñecido. De costal, encostalado. De tarde, atardecer. Yo no puedo decir primero se formó tardecer y luego atardecer. Primero fue costalado y luego encostalado. No, tiene que ser simultáneo. ¿Sí? Entonces existen dos clases de parasíntesis, que es el proceso más difícil. Yo siempre veo que es lo que más les cuesta a los alumnos, darse cuenta de este proceso.
Miren los ejemplos. Observando los ejemplos, ustedes van a poder entender mejor. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio. Otros procesos más y luego viene un último ejercicio. ¿Ya? Tenemos el proceso de siglación. Miren, UNMCM significa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. UNMCM se lee letra por letra. UNMCM. No sé si la vea. ¿Ya? Nadie dice UNSM. No, sino dicen UNMCM. Letra por letra. Letra por letra se llama deletreo. JNG, deletreo. Ven, he dicho cada letra. DNI. Las siglas están formadas por letras de términos que integran una denominación compleja y se deletrean. Deletrean. En cambio, los acrónimos se parecen a las siglas, pero se leen como palabras, se leen silabeando. UNESCO, CEDAPAL, OVNI. Ya no se deletrean. Es que nadie diría, me voy al CEDAPAL a pagar mi agua, me voy a SEDAPAL. Nadie diría eso. Me voy a CEDAPAL, así, como palabra. Ese es un tipo de sigla que se llama acronimia. Es más, es diferente la sigla que la acronimia. El acortamiento es abreviar una palabra, por ejemplo, motocicleta, moto, poliomielitis, polio, bicicleta, bici, profe, profesor, ¿cierto? Y la abreviatura se escriben con minúsculas según corresponda. ¿Ya? Atentamente, recursos humanos, página, como podemos ver ahí. Muy bien, dicho eso, vamos a ver este ejercicio de aplicación 4, donde debemos identificar las clases de palabras. Y vamos a verlo aquí. Lo voy a ir haciendo. A ver, ¿dónde está? Ya. Endurecer viene de duro. Duro es la raíz, duro. Lo que hice fue crear endurecer y luego endurecer. No, es simultáneo. Como es simultáneo, el proceso es parasíntesis. P de parasíntesis. Exalcaldes. Ex es el prefijo. Alcalde es la raíz. ¿Ya? Entonces, ex es el prefijo, es una derivación. Es una derivación. La siguiente, lentísimo, viene de lento. Hasta lent es la raíz, desde la L. Esta. Y luego he creado su superlativo, ísim. Es una derivación también. FONAVI, Fondo Nacional de no sé qué, ¿no? No recuerdo qué es el FONAVI, pero esto es un acrónimo. ¿Por qué? Porque se lee como si fuera palabra. Cortaviandas, composición. Impar, una derivación. ¿Ya? Es una derivación que viene de par. Par es la raíz, in es el prefijo. En portaviandas hay dos raíces, pues, ¿no? Porta y la raíz, pues acá le hubiera puesto esto y ya. Viandas. Luego tenemos verde y negro, compuesta, verde más negro. Cumpleañero para síntesis. ¿Por qué? Porque tenemos dos raíces. La primera raíz es cumple, la segunda raíz es año, y luego tengo un derivativo que es er. Ese es para síntesis. En sin número tengo una palabra compuesta. ¿Sí? Una palabra compuesta. En ensordecedor es una parasíntesis que viene de sordo, ¿ya? Y es sufijado y prefijado a la vez, esta es parasíntesis. Y en ineficientes tenemos una palabra derivada, ¿no? Ineficientes es no eficiente. Estoy añadiendo un morfema de negación. En segifunto es una palabra compuesta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a responder una pregunta, que es la 11. Voy a proyectar la pregunta 11 porque es para ver los procesos. Listo. Voy a empezar a proyectar, estaba buscando. Y vamos a intentar realizarla, ¿sí? Acá está.
Pregunta 11. Ahí la proyecto. Es una pregunta que tiene 4 ejemplos con sus respectivos tipos de procesos. Luego lo que vamos a hacer es relacionarlas y marcar la alternativa correcta. A ver, muchachos, les doy unos minutos para ya con esto ir empezando a ver los ejercicios, ¿sí? Unos minutitos. En la
11, la alternativa correcta es la D. Dulzura y sabrosísimo son palabras derivadas que derivan de dulce y de sabroso. Se ha usado el derivativo ura y el derivativo ísimo. En la número 2, camposanto y matamoscas son palabras compuestas, formadas por las raíces campo y santo y mata y moscas. Mercosur e informática son palabras que se han creado por acronimia, ¿no? Acronimia. Entonces, ¿qué significa informática? Informática es información automática, ¿ah? Información automática. ¿Y qué significa Mercosur? Mercado Común del Sur. ¿Sí? Y se leen, ¿no?, como palabras. La siguiente, empedrar y sudafricano. Son palabras parasintéticas que se han creado por prefijación y derivación simultánea. Empedrar, por ejemplo, tiene el prefijo y el sufijo a la vez. Y sudafricano, que se ha utilizado dos raíces y la raíz sud, la raíz afric y el derivativo an. Son las dos fórmulas que tiene la parasíntesis. ¿Sí? Así que la respuesta es la D, como han planteado sus compañeras, ¿no? Sus compañeras. Bien, qué bueno. Vamos a ver la última pregunta, que es la 12, que nos pide también sobre procesos, ¿no? Los procesos de composición y derivación. Sí, con esta terminamos. Así que, a ver, practiquemos, a ver, un minutito y vamos a dar las respuestas, ¿sí? Chicos, vamos a continuar con esta pregunta última, que es la 12.
La pregunta en la opción C, portavasos, es una palabra compuesta. Tiene dos raíces, el verbo portar y además tiene una palabra derivada de comer, comedor. ¿Sí? Entonces, la alternativa C, ¿no? La alternativa C es la que presenta respectivamente, en primer lugar, una palabra compuesta y luego una palabra derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Esa sería la respuesta en la 12. Sobre las demás alternativas, voy a compartir las claves, porque ya no nos alcanza el tiempo para ver todas. Así que aquí traje las claves, ¿ya? Las opciones correctas. Las pueden copiar, anotar, ¿no? Tomarle una captura. Hemos resuelto varias de ellas, ¿no? Hemos resuelto varias. Según yo iba explicando, seleccioné las mejores, o sea, las que para mí yo creo que son importantes que ustedes practiquen. Sin embargo, por cuestión de tiempo, chicos, obviamente no se puede hacer todo. Lo que sí les sugiero es que ustedes intenten hacerlo. ¿Ya? No vaya a ser que ahora marquen todo en su cuadernillo, lo marquen, no sé si lo tienen impreso o lo tienen digital, y luego la próxima semana se olviden. Tienen que practicar, ¿sí? Nada que me estoy dando mi tiempo, ¿no? Practiquen, por favor, para que así podamos aprender. Les deseo una muy bonita semana y me toca despedirme, se acabó mi hora. Nos encontramos en unos días. Cuídense mucho que está cambiando el clima. Nada de bebidas heladas, por favor. Ya, cuando uno está enfermo, uno no puede dar al 100%, ¿no? Y ustedes están en una competencia, en una formación. Cuídense bastante. Y ya nos estamos reencontrando, al menos virtualmente. ¿Sí? Les envío un abrazo muy fuerte y ánimo, que sí se puede. Los temas van a ir volviéndose un poquito más complicados y hay que estar muy, muy concentrados. ¿Sí? Bueno, ahora aprovechen en darse no sé, en comer algo, en tomar algo, en ir al baño, estirarse para continuar con su siguiente clase. Nos vemos en unos días, que les vaya muy, muy bien. Hasta luego.